Hola Glenn, y buenas noches comunidad del sector del terror. Mi nombre es Javier, y soy embalsamador en la funeraria de un pueblo bastante pequeño. Por la naturaleza de mi trabajo, he sido testigo de muchos sucesos paranormales. Algunos han sido bastante casuales y anecdóticos, y otros me han dejado marcado durante semanas, e incluso meses. Pero la historia que quiero contarles va un paso más allá, y por eso la considero digna de ser compartida. Verán, no quiero ser específico con mi lugar de origen, pero digamos que soy de un país caribeño, donde el espiritismo y la brujería son religiones muy practicadas, tanto para lo bueno como para lo malo. Además, al ser de un pueblo rural, la práctica de estas religiones es mucho más común. Yo respeto las creencias de cada uno, siempre y cuando no lastimen a otras personas. Pero, me estoy adelantando. Todo esto pasó en agosto del año pasado. Yo estaba en la funeraria como siempre, preparando el cuerpo de un señor que había muerto de un paro cardíaco. Yo me tomo mi trabajo muy en serio, porque para mí no se trata solo de adornar a los muertos. Para mí es de vital importancia dejarlos idénticos a como estuvieron en vida. Y por eso, si no es mucha molestia para la familia o los amigos, suelo pedir una foto de la persona en un momento feliz. Así puedo dejarlo tal cual como lo recuerdan. Eso facilita mucho la despedida. Lo sé por experiencia propia. Estaba terminando de preparar el cuerpo, cuando el asistente de la morgue, un muchacho nuevo al que llamaré Daniel, entró empujando una camilla, con una tela negra tapando un cuerpo. Yo le pregunté que por qué eso, pero él no pareció entenderme. Es una señora mayor, me dijo con la voz temblorosa, mientras empujaba la camilla hasta uno de los gabinetes y lo metía con rapidez. Yo lo seguí con la mirada en todo momento y se veía bastante tenso. ¿Cómo describirlo? Era como si no quisiera estar en contacto con ella mucho tiempo. Incluso tuvo un gesto de muy mala educación, sacudiéndose las manos y el cuerpo en cuanto cerró el gabinete. Yo le llamé la atención. Le dije que no hiciera eso, que era la esposa o la madre de alguien, y que no merecía que la tratasen con asco. Pero él me corrigió de inmediato. No es asco, Javier. Es miedo. A ver, ¿por qué? Es que, bueno, yo no sé si creas en estas cosas, pero esa señora era una bruja. No voy a mentir. A mí me dio bastante igual lo que la señora fuera. Tenerle miedo, ¿por qué? Ya lo que hizo lo hizo en vida. Le pregunté por la tela negra de nuevo. Me contestó que la familia insistió en que la dejaran con la tela y que, de ser posible, la cremaran con ella. Daniel estaba demasiado nervioso, y su urgencia por irse me desesperó bastante. Le pregunté si la familia seguía afuera, y me dijo que su cuñada seguramente seguía en la oficina. Yo salí de la morgue, y me dirigí al exterior de la funeraria. Ahí encontré a una señora mayor, a punto de irse. Le pregunté si era familiar de la mujer que acababa de ingresar, y asintió muy lentamente, viéndome de arriba abajo. Eso me puso un poco incómodo, porque fue como si me analizara con la mirada. Le dije que si querían, podía prepararla para que se despidieran de ella antes de la cremación, y ella se encogió de hombros. Puedes hacerlo si quieres. Bueno, es más bien por ustedes, le aclaré, incrédulo por su indiferencia. Y si quiere darme una foto y la ropa que a ella más le gustaba para poder vestirla. Ya tiene la ropa puesta y la queremos tal como está en este momento. Créemela con la tela y con lo que tiene en sus manos. El tono con el que hablaba esa mujer era firme y muy frío. Yo me sorprendí al escuchar que tenía algo en las manos, e intenté decirle a la señora que en el proceso de cremación, los difuntos no pueden llevar objetos metálicos consigo, pero no me escuchó, o más bien me ignoró. Yo fui a la oficina, donde estaba el dueño de la funeraria. Le conté lo sucedido, y me dijo que siempre y cuando no fuera metal, podía quemar lo que la familia me estaba pidiendo.
Por lo general era un hombre bastante indiferente, así que no me sorprendió su respuesta. Bajé de nuevo a la morgue y apenas entré, noté que el gabinete de la señora estaba abierto. Pensé que Daniel con sus prisas lo había cerrado mal, y me acerqué a cerrarlo. Cuando estaba a pocos metros, escuché una voz provenir del interior, más bien un quejido. Se me erizaron los vellos de la nuca, y guardé silencio por un instante. Pero llevo años trabajando de esto. Recordé que los cuerpos a veces hacen sonidos. Cerré el gabinete y seguí con mi trabajo. En ese momento había solo 2 cuerpos en la morgue. El señor, que estaba casi listo, y ella. Estaba concentrado, y me gusta trabajar en silencio, así que el único sonido que me acompaña suele ser el del aire acondicionado. Por eso me sobresaltó un poco escuchar un golpe metálico sobre una puerta. Pensé que venía de la puerta de entrada y fui a abrir, pero no había nadie, y justo escuché de nuevo 2 golpes, pero venían de los gabinetes. Suspiré con fuerza, entendiendo que el espíritu de esa doñita estaba inquieto. Como dije, he sido testigo de muchos eventos paranormales, y no voy a fingir que soy escéptico cuando las pruebas están en mi cara. Sin embargo, uno nunca se acostumbra. Siempre hay algo dentro de ti que te hace sentir miedo, que te hace saber que te enfrentas a algo sobrenatural e incluso a algo peligroso. Respiré profundo, intentando controlar el temblor en mis manos, y le dije con la voz más firme que pude: «Ya voy con usted, no se apure. Pronto habremos terminado». Llamé a Daniel poco después, para que llevara al señor a la capilla donde le harían el velorio a aquel señor. Era un hombre muy querido, y mucha gente del pueblo fue a despedirlo aquella tarde. Subí un momento a buscar un café en un cafetín donde solían servirle sopa y algo caliente a los dolientes. Y cuando bajé de nuevo a la morgue, el gabinete de la señora estaba abierto de nuevo. Me persigné, me armé de valor y fui a prepararla. Su cremación se llevaría a cabo a eso de las 6 de la tarde, ya que los allegados no querían un velorio. La moví a una camilla, y luego la puse sobre la mesa de trabajo. No tienen idea del miedo que me dio quitarle de encima el manto negro. Mi imaginación me presentó los peores escenarios, donde la anciana saltaba de la mesa y me atacaba, o donde el cuerpo ya estaba momificado. Incluso pensé que me hablaría, o algo por el estilo. Quité el manto rápidamente y cerré los ojos con fuerza, pero tras unos segundos abrí los ojos y regresé a la realidad. Solo era el cuerpo de una abuela, con un rostro gentil, un velo negro y un vestido del mismo color. Su gesto era pacífico, y yo me calmé bastante. Comencé a preparar su cuerpo para la cremación, y todo fue muy bien. Hasta que vi sus manos y recordé lo que la señora me había dicho un rato atrás. La anciana tenía las manos cruzadas sobre el vientre y noté que sostenía algo. De nuevo, el mismo miedo que me invadió cuando iba a quitarle el manto de encima me abordó al pensar que debía ver qué tenía entre las manos. Aunque esta vez mi miedo estaba justificado. Entre las manos tenía sujeto lo que solo puedo describir como una pelota de carne y cabellos, con 2 huesitos sobresaliendo de él. Me dieron náuseas, y entendí el sentimiento de Daniel, ese miedo y esa desconfianza que tenía al mover la camilla hasta la morgue. Ahora debo explicarles una cosa sobre el proceso de cremación de un cadáver. Normalmente los difuntos suelen ser cremados con su ropa, y pueden tener telas y fotografías u otros objetos simbólicos. Pero al horno de cremación por ninguna circunstancia deben entrar objetos metálicos, ni cerámicas. Y era mi responsabilidad revisar ese amasijo de carne y cabello para saber si acaso tenía algún objeto metálico en su interior. Está de más decir que yo no quería, y recordé lo que Daniel me dijo. Esa mujer era una bruja, y esa cosa era un trabajo. No quería tocarlo, pero tampoco quería quemarlo. Mi situación era bastante complicada, y no dejé de pensar en mis opciones mientras preparaba el cuerpo.
hasta que al fin estuvo lista y me persigné, pensando que lo que decidí era lo mejor. No solo por un tema profesional, sino porque si acaso era verdad que esa mujer era una bruja. Entonces eso era un trabajo, y no podía ser bueno. Agarré unas pinzas e intenté agarrar ese amasijo de carne, pero las manos de aquella anciana se aferraron a él con fuerza. Nunca vi un rigor mortis tan fuerte. Al final, un pedazo a la vez, logré deshacerlo y tirarlo a la basura. Jamás lo toqué con mis manos. No me sentía cómodo con esa cosa en la papelera de la morgue, así que aproveché que tenía que llamar a Daniel para llevarla al crematorio, para sacar la basura por mi cuenta. Salí de la morgue, y no di ni 5 pasos cuando un fuerte grito me hizo tropezar y caerme. Miré incrédulo a la puerta, y puedo jurar por lo que quieran que vi una sombra moverse a través de la ventana de la puerta. Yo corrí como un loco hasta el exterior de la morgue, boté la bolsa en la basura, y vi a Daniel cerca. Le imploré que me acompañara a guardar a la señora en el gabinete, porque faltaban un par de horas para el momento de la cremación, y él aceptó, aunque de mala gana. Cuando entramos la encontré casi en la misma posición, aunque sus manos estaban ligeramente diferentes, a los lados de su cuerpo. Yo no le comenté nada a Daniel, y simplemente la cubrí con su manto negro y la metí en el gabinete. No volví a entrar en la morgue hasta la hora de la cremación, cuando se la llevaron. Yo sinceramente tenía mucha curiosidad, y aunque no era mi responsabilidad, me acerqué a la zona del horno para ver si Daniel necesitaba algo. Pensé que ahí estaría la familia de la señora, o al menos la mujer con la que hablé temprano en la tarde. Pero ahí no había nadie, solo Daniel, de pie en una esquina, mirando su reloj con ansiedad. Entré para acompañarlo y la carga se nos hizo más ligera a ambos mientras pasaban los minutos, hasta que al fin era la hora. No llegó nadie a despedirla, así que la movimos con cuidado al interior del horno y dejé que Daniel hiciera su trabajo al operarlo. Yo no sabía cómo se manejaba, así que me limité a mirar. Jamás olvidaré lo que pasó a continuación. Ni bien el cuerpo comenzó a incinerarse, un grito agudo y descontrolado nos hizo saltar a ambos. Daniel apagó el horno de inmediato y sacó a la anciana. Tenía la boca abierta y el gesto le había cambiado. Ahora estaba lleno de ira y sus ojos estaban bien abiertos. Daniel me imploró que le tomara el pulso, pensando que aún estaba viva, pero yo le aseguré que no. Trabajé con ella durante 1 hora, o quizá 2. No existía forma de que estuviera con vida. Sin embargo, él insistió, y yo sabía que hasta que no se lo demostrara, no iba a continuar. Temeroso levanté mi mano, y le tomé el pulso frente a él. Aunque se sentía tibia, no había signos vitales. Daniel volvió a introducirla al horno de mala gana, y ni bien comenzó a incinerarla, los gritos se escucharon de nuevo. Daniel no sabía qué hacer y salió corriendo del crematorio. Yo no tuve la fuerza para mover las piernas, y la escuché gritar llena de ira por un par de segundos más, hasta que se hizo el silencio. A los pocos minutos el dueño de la funeraria llegó junto a Daniel y otros curiosos del velorio del señor. Nos preguntaron qué pasaba y yo no podía hablar. Daniel, por su parte, preguntó si no escucharon los gritos, pero todos se vieron a las caras confundidos. Solo Daniel y yo fuimos testigos de lo que pasó, y pocos de los presentes nos creyeron. Me fui a mi casa en ese instante, y por fortuna mi esposa me creyó y me ayudó a drenar todo el estrés del día. Ahora, Daniel tenía que seguir trabajando, y me contó lo que pasó. 2 horas después el cuerpo de la anciana se había reducido a cenizas, y la mujer de la mañana regresó a buscarla. Él reunió las cenizas y las depositó en una urna bastante sencilla, sin cruces ni ningún símbolo religioso. Por fortuna el jefe estaba de testigo, y vio cuando la mujer molesta comenzó a preguntar dónde estaba lo que ella sostenía en las manos. Daniel negó con la cabeza, pues no sabía de qué le hablaba.
y la mujer entró en cólera, maldiciendo y pretendiendo atacar a Daniel. Nuestro jefe tuvo que detenerla, llamar a Martín, el de seguridad, y poco después a la policía del pueblo. Poco después descubrimos por el policía que fue a ayudarnos que esa mujer también era una bruja, y que la señora que habíamos cremado no tenía familia ni amigos que pudieran reclamar sus restos. Las cenizas se almacenaron durante semanas en la funeraria a la espera de que alguien fuera a reclamarlas. Todo ese tiempo el ambiente se volvió más pesado y lúgubre de lo que ya era, y todo el mundo veía siluetas y sombras por el rabillo del ojo, hasta que la alcaldía de nuestra localidad decidió enviar los restos a una fosa común. Todo este tiempo he pensado que pudo provocar esta reacción tan violenta en ambas mujeres, pero es bastante obvio que fue porque retiré ese trabajo de carne de sus manos. Algo en mí me dice que hice lo correcto, pero al mismo tiempo, tengo miedo de que algún día esas mujeres tomen represalia contra mí. Además, me pregunto, ¿qué pretendían hacer? ¿A quién pretendían lastimar? Nunca voy a saberlo. Suscribirte y darle like ayuda mucho a este canal. Si ya has escuchado mi contenido antes, te ha gustado y estás disfrutando lo que escuchas en este sector, te agradeceré que presiones el botón de suscribirse. Hola, mi nombre es Antonio. Soy médico forense y desde hace 10 años trabajo en la morgue de una clínica privada, aquí en el Distrito Federal, aunque prefiero no decir cuál exactamente, ya saben, para evitar cualquier tipo de represalia. No creo que a la administración de la clínica le haga mucha gracia que se cuenten historias de fantasmas en sus instalaciones. Recuerdo que era diciembre, porque mi mentora, la doctora Rebeca, había puesto un diminuto árbol de Navidad en nuestra oficina. Ella siempre ha tenido una actitud bastante alegre y optimista, y eso ayuda mucho en un lugar de trabajo como este. A mí me daba risa ese árbol, porque desencajaba con nuestro entorno lúgubre habitual. En fin, era una tarde tranquila. Cada uno hacía su papeleo cuando llegó el cuerpo de un adulto. El asistente se asomó por la puerta de la oficina. Nos avisó y yo le dije que lo dejara en la sala de autopsia, que no lo metiera en ningún cubículo porque nosotros ya íbamos para allá. Este chico siguió su camino, y unos minutos después oí el sonido de sus tenis sobre el suelo del pasillo. Supe que se había ido y no pasaron más de 2 minutos cuando escuché tos muy fuerte en la sala de autopsias. Rebeca debió notar que me sobresalté porque de inmediato me preguntó, ¿qué pasa? ¿Nunca escuchaste a alguien toser? Yo me le quedé mirando y le pregunté si no se había dado cuenta de que el asistente ya se había ido. Ella se mantuvo tranquila y solo me sonrió, como dando a entender que sí, que ella también tenía oídos. Luego se puso de pie y la seguí a la habitación de al lado. Para quien nunca haya estado dentro de una morgue, es un lugar bastante sencillo. Imagínense una sala con algunas camillas y mesas de trabajo, y al fondo cubículos refrigerados para guardar el cuerpo de los difuntos. La distribución puede variar, pero los elementos son casi siempre los mismos. Pasamos y el cuerpo estaba ya sobre una de las mesas de la morgue, cubierto por una manta. Nos preparamos para hacer nuestro trabajo, y de pronto escuché de nuevo una tos rasposa. Volteé a ver a la doctora Rebeca, pero ella ni se inmutó. Siguió leyendo el informe como si nada estuviera pasando, y por un minuto pensé que yo me había vuelto loco. Por suerte, Rebeca fue comprensiva, y antes de empezar simplemente me dijo, «Mantén la calma. Vas a ver cosas raras, pero no te vayas a asustar». Yo ya estaba bastante nervioso. Era novato en aquel entonces y nunca me había topado con nada extraño, así que no sabía qué esperar. Nos acercamos al cuerpo y lo destapamos. Era un muchacho bastante joven, de unos 20 años. Había llegado sin signos vitales a la clínica y ningún familiar había llegado con él. No quiero ponerme muy técnico con la terminología ni los pasos de una autopsia, así que diré que comenzamos a examinar el cuerpo.
buscando la posible causa de muerte de aquel joven. Se veía bastante sano, y a simple vista no había ninguna razón para que alguien como él muriera. Yo examinaba su brazo izquierdo, y estaba concentrado en mi labor cuando repentinamente su mano se apretó con fuerza alrededor de mi brazo. Yo di un salto hacia atrás, pero ni aun así logré liberarme de su agarre. Rebeca me miró de nuevo, y su calma se me contagió. Poco a poco aparté los dedos y puse su brazo en su lugar, para seguir con el trabajo, suponiendo que solo fue un espasmo muscular. Pocos minutos después su cuerpo se sacudió con fuerza sobre la camilla. Me sequé el sudor de la frente, haciendo un esfuerzo para no mostrarme asustado mientras veía cómo sus brazos caían a los lados, e incluso cómo hizo el ademán de sentarse. Rebeca mantuvo el control, y con suavidad volvió a acostarlo. Puso los brazos en su sitio y siguió como si nada. Yo estaba muy tenso, pues nunca vi espasmos post-mortem tan violentos y vívidos, tan coherentes. De nuevo nada parecía dar respuesta de por qué o cómo había muerto esta persona. Procedí a revisar su garganta, y repentinamente sus ojos se abrieron. Yo me espanté, no solo por eso, sino porque vi claramente cómo su mirada apuntaba hacia mí. Siempre he sido un poco cobarde, y sé que puedo sugestionarme con facilidad, pero eso no era sugestión de mi parte. Sus ojos me vieron, y de nuevo sentí que me agarraba por la muñeca. Me quedé congelado, y como si no hiciera bastante frío en la sala de autopsia, sentí que la sangre se me congelaba. Por fortuna no estaba solo. Pasaron unos cuantos segundos hasta que Rebeca, con su mano tranquila, bajó los párpados de aquel joven, diciendo con voz gentil: «Quédate tranquilo. Vamos a descubrir qué te pasó». Como ya dije, en ese momento era bastante novato, y me le quedé mirando sin saber si me hablaba a mí o al difunto. Pero cuando sentí que la mano de aquel joven me liberaba de su agarre, entendí que la doctora Rebeca sabía muchas más cosas de este oficio de las que yo podía imaginar. Retrocedí, y me senté algunos minutos, viéndola trabajar con la misma calma y buen ánimo que la caracterizaban. Respiré profundo, recordando lo que ella me dijo, y volví al trabajo entendiendo que ella había visto venir todo aquello, incluso antes de entrar a la sala de autopsia. Era mi deber mantener la calma y hacer mi trabajo lo mejor posible hasta que Rebeca tuviera oportunidad de explicarme qué estaba sucediendo. Lo que sí puedo asegurarles es que, durante el tiempo que trabajé con ese difunto, todo lo que pasó escapaba de la normalidad. Incluso llegué a pensar que era una broma, pues se movía casi como si estuviera vivo. Aunque poco a poco se calmó, mientras Rebeca le hablaba con tono amable, explicando cada paso de lo que hacíamos y los motivos médicos detrás de ello. Los músculos de ese joven no se pusieron rígidos en ningún momento, incluso cuando llevábamos 3 horas trabajando con él. Sé que el rigor mortis puede tardar hasta 6 horas o un poco más en llegar, pero el cuerpo de ese joven no solo se mantenía manejable, sino que además podía sentir cierta calidez en el tacto. Disimuladamente le tomé el pulso un par de veces, pensando que podía estar vivo, pero Rebeca lo notó, y muy seria me dijo: «Este muchacho se fue hace horas, no te confundas». Yo asentí lentamente y seguí con mi trabajo. Encontramos algunas señales de violencia reciente, como moretones y rasguños, pero nada que justificara su defunción. Era un misterio para ambos qué había pasado, y de pronto un susurro sutil llamó mi atención. El vino. Miré fijamente a Rebeca para saber si ella también lo había escuchado. Los cuerpos pueden decir cosas parecidas a palabras y emitir sonidos, pero esto se debe a los gases que se van acumulando después de la muerte. Sin embargo, una frase completa era algo peculiar. Rebeca, sin embargo, se mantuvo tranquila e hizo lo necesario para hacer un análisis del contenido de su estómago. Había consumido vino horas atrás,
y un examen más profundo al respecto nos llevó a determinar la razón de su muerte. Al muchacho lo habían envenenado con arsénico. Informamos de inmediato que el joven sobre la mesa era la posible víctima de un homicidio, y en poco más de media hora llegaron 2 peritos que siguieron con el trabajo. Mientras tanto, nosotros terminamos el papeleo para el traslado de este joven, pues seguro lo llevarían a la morgue forense para hacer análisis más profundos. Al cabo de 1 hora se lo llevaron, y tanto Rebeca como yo al fin pudimos volver a la oficina. Apenas me senté en mi escritorio, dejé salir un profundo suspiro. Me dolía la espalda y la cabeza, y no podía evitar que me temblaran las manos. La miré fijamente, esperando respuestas, y ella no esperó mucho para dármelas. A veces estas cosas pasan, Antonio. Tienes que acostumbrarte. Intenté indagar un poco más, pero Rebeca no supo darme una explicación clínica de lo sucedido. Solo me dijo que en ocasiones hay difuntos que llegan muy alterados, tal vez por lo violenta de sus muertes, por lo inesperadas que fueron, o al contrario, porque sabían lo que les venía y no lo pudieron evitar. En esos casos, el cuerpo del difunto se muestra más agitado o rígido de lo usual, y es algo con lo que debía aprender a lidiar. Susurrarles, hablarles con calma, suele ayudar mucho en esos casos. Ella no sabe por qué, pero es así. Yo me detuve a pensar en esas palabras, y no pude evitar pensar que todo aquello tenía un origen sobrenatural. Sabía que Rebeca era atea, y me confundió bastante que, habiendo sido testigo de algo así en más de una ocasión, ella se mantuviera tan escéptica. Le pregunté si acaso ella no creía que aquello era una muestra de algo espiritual, de algo que escapaba a nuestro mundo terrenal. Y ella contestó algo que nunca olvidaré. Puedes interpretar estas situaciones como tú quieras, Antonio. Lo que importa es que hagas bien tu trabajo y que ayudes a las personas que se acuestan en esa sala a hacer una transición rápida, o como el día de hoy, ayudarlos a encontrar respuestas y a hacer justicia. Entendí bien lo que quiso decirme, y seguimos trabajando. Sin duda la mejor mentora que he tenido. Y en cuanto al joven, no supe lo que le pasó hasta varios meses después, cuando los peritos nos visitaron por la muerte de un joven por una herida de bala. Aproveché de acercarme a uno de ellos, y le pregunté por aquel caso. Noté la confusión en su mirada, pero después de un rato, refrescándole la memoria, recordó el caso y me dijo lo que pasó. El difunto había heredado el departamento de sus padres. Del núcleo familiar solo quedaban él y su hermano menor. Pero como su hermano menor estaba muy descarrilado y todavía era menor de edad, los padres decidieron no dejarle nada, para que no fuera a despilfarrarlo. Su hermano mayor intentó ayudarlo, pero era imposible, y lo único que hacía era exigir lo que le correspondía por derecho. Estas peleas lo llevaron a tener mucho rencor hacia su hermano mayor, y el deseo de tomar toda la herencia lo llevó a planificar la muerte de su hermano. Sabía que si lo asesinaba con un arma de fuego sería evidente que fue él, así que tuvo la idea de envenenar a su hermano. Habló con unos amigos de la calle y le aconsejaron que usara arsénico. Le dijeron dónde encontrarlo, y más temprano que tarde logró envenenar una copa de vino que su hermano estaba bebiéndose con su novia. Confesó poco después, cuando al fin entró en conciencia de lo horroroso de sus actos. Yo solo puedo imaginarme lo terrible que debió ser la muerte de ese muchacho, enfermo, pero sabiendo en el fondo que había algo anormal, que aquello era mucha coincidencia. Espero que su alma esté descansando en paz. Desde entonces he vivido un par de casos así. Aunque Rebeca se fue a otro país, lo que aprendí de ella me ayudó mucho. Ahora mantengo la calma y ayudo al difunto tanto como puedo. Incluso se me ha hecho costumbre hablar en voz baja, para hacerles compañía a las almas que se aferran a sus cuerpos, en su paso hacia el más allá.